es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Oh, sí, aleluya. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Dios vivo? Oh, sí. Con todo el corazón. Exaltamos, Dios,
corazón, con todas nuestras fuerzas. Aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. ¡Hey! ¡Aleluya! Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande. ¡Vamos, dígalo! Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. ¡Woo! ¡Aleluya! Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Aleluya. ¡Woo! Te adoramos, Señor. Preciosa sangre se derramó. Te adoramos, Espíritu Santo. Preciosa sangre yo por amor. Gracias, Señor Jesús. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Quiero escucharlos aquí en una sola voz. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Sí, hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor Jesús. Preciosa sangre
me transformó. Oh, sí, Señor, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió. Dígale, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre de Jesús. Yo por amor. La iglesia en esta mañana. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Poder en la sangre que derramó. Aleluya. Cuando levantas tus manos en esta mañana, vamos a cantarle con todo el corazón, con toda nuestra voz. Te damos gloria solo a ti, Señor Jesús. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti,
precioso Señor. Llena este lugar de tu presencia. Es descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús. Quiero que lo confiese usted. Dígale, yo creo en ti. Y creo en ti, Jesús. En lo que harás, dígalo. En mí. Toda gloria, toda honra de nuestra parte, Espíritu Santo. Recibe toda adoración, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria. ¿Cómo? Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Vamos a decirle fuerte con todo el corazón. Hijo de Dios, recibe, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en Solo creo en tu palabra, solo creo en ti, en mí. Solo creo en ti, solo creo en ti, Eres grande, eres grande. Solo tú, Señor, solo tú eres grande. Solo tú eres grande, solo tú eres digno.
Tú eres digno, Señor Jesús, de ser alabado. Aquí hay presencia de la presencia del Rey de Reyes, presencia viva. Yo levanto mis manos, Señor Jesús, en señal de gratitud a ti. Aquí hay una atmósfera de la presencia del Espíritu Santo. Sienta la presencia del Rey de Reyes aquí en mí, Hay presencia del Rey. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Yo quiero levantar solamente a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar, con tu presencia, oh sí, solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Recibe toda la gloria. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe y recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. ¿Por qué no le das una ofrenda de palmas al Rey de Reyes en esta mañana? Aleluya. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos te hayas gozado con la alabanza. Y si nos visitas por primera vez, estaremos haciéndote llegar una tarjeta de comunicación para estar en contacto contigo. Y si nos estás mirando en línea y tienes alguna petición, puedes hacérnosla llegar al correo que aparece en pantalla. Siéntete cómodo y disfruta de un buen mensaje. Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal, hermano y amigo? Te saludo de la Iglesia Hermosa para informarte acerca de nuestra actividad semanal. Todos los martes te invitamos que los acompañes a las 8 de la tarde con el grupo de oración. Los jueves ven y disfruta un precioso servicio y alabanza y palabra de Dios a las 7 de la tarde. Y en domingo en punto a las 11 a.m. no te puedes perder de la palabra de Dios. Recuerda, estamos ubicados en 1250 West Alameda Street, Santa Fe, Nuevo México. Te esperamos. Bendiciones. Preciosa la presencia de Dios, se puede sentir. Me acompañan por favor a San Juan 12, 1. Es una preciosa historia y a la vez triste. Y la palabra de Dios dice así. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien habían resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?
pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Muchos de ustedes ya conocen la historia de Judas Iscariote. ¿Se imaginan estando en la presencia de Dios y haciendo esas cosas a las espaldas de Cristo, sabiendo, ahorita sabemos nosotros que Él era omnipresente, que Él sabía todas las cosas, pero Él lo hacía a las espaldas de Cristo, sustraía de la bolsa. En otras palabras, se robaba el dinero de la ofrenda, para que más me entiendan. ¿Se imaginan eso ustedes? Y todos sabemos en qué situación terminó Judas. Así es de que cuando uno le da entrada al enemigo, a Satanás, por una rendijita así, por ahí se mete. Cuando empezamos a tener amor al dinero, cuando somos tacaños, cuando lo queremos retener, es el problema principal que va a haber. Porque no es nada de nosotros, todo es de Dios, todo es de Cristo. Lo único que nosotros debemos de hacer es administrar ese dinero. Y créanme, cuando aprendemos a administrar ese dinero, se abre todo el panorama, porque vamos a ser más tranquilos, vamos a tener más paz. Cuando haya que gastar bastante dinero, se va a gastar. Cuando haya que retenerlo, se va a administrar bien. Nos va a dar tanta sabiduría al ser obedientes, a no tener amor a ese dinero, que no es de nosotros, es de Dios. Así es de que yo los animo a que en vez de sacarle a la bolsa, vamos a echarle a la bolsa, porque va a ser una bendición grande para nosotros. Cuando nosotros logramos vencer que el dinero es para administrarlo nada más, no para amarlo, no para retenerlo, no para ser avariciosos, es cuando Dios te va a dar mucho más de lo que tú te imaginas. Pero cuando te ve que lo andas ahí agarrando y que no lo quieres dar y que te lo va a reducir, pero cuando lo empiezas a dar, vas a tener una esposa feliz, vas a tener unos hijos sanos, vas a tener el mejor trabajo, vas a saber administrarlo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te va a poner. Así es de que yo los animo que vamos a echarle a la bolsa, vamos a darle a Dios de lo que es de Dios y nos va a ir bien. Gracias, Padre, te amamos, te glorificamos, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias porque has sido paciente con nosotros, porque a veces sí amamos el dinero, sí nos mueve. Así es de que, Padre, ayúdanos a poder sobrepasar esas cosas, Padre, de anhelar el dinero, de amarlo. Ayúdanos a superar esas cosas, Padre. Ayúdanos a dar para la obra, Padre, porque de esta iglesia se van a beneficiar nuestros hijos, los hijos de todas estas familias que están aquí. Porque esta iglesia debe estar abierta, porque es una de las iglesias más sanas que hay aquí en Santa Fe, en todos los aspectos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos ayudes a superar esto. En el nombre precioso de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Ofrendar en línea es fácil. Lo puedes hacer por medio de nuestra cuenta de PayPal usando nuestro correo electrónico iglesiahermosa.santafe@gmail.com, y también lo puedes hacer depositando a la cuenta bancaria Wells Fargo con el número 1535181935. Gracias por tu aportación para que este ministerio siga funcionando. Que Dios te bendiga. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1. La semana pasada comenzamos con el estudio de este hermoso Evangelio y llegamos a la primera porción, el primer pensamiento de Juan 1:1. En el principio era el Verbo.
Hoy deseamos continuar con la segundo pensamiento de Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo era con Dios. Así que abra su palabra, abra su Biblia, abra las Escrituras y ponga el dedo ahí en Juan capítulo 1, versículo 1. Y la palabra de Dios, hablamos que la palabra verbos significa palabra. Viene de la palabra griega que es logos. Entonces, ahí diría una traducción más literal: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Pero también hablamos de que esa palabra se está refiriendo a Jesucristo, el creador de absolutamente todo lo que existe. Juan 1:14 dice, esa palabra, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Está hablando de Jesucristo. Entonces vimos que Jesucristo es eterno, ha existido siempre. No tiene un principio, no tiene un fin. Desde siempre ha existido Jesucristo. Él es verdaderamente eterno, es infinito. Y el plan de Jesucristo es de que nosotros nos pasemos con Él una eternidad. Nos hizo a nosotros, a los humanos, eternos. Aunque sí tenemos principio, el ser humano no tiene fin. Dios nos hizo eternos. Y ya sé que usted se pase la eternidad con Dios o se pase la eternidad separado de Dios. Es irrelevante, usted sigue siendo eterno. Se pase esa eternidad con Dios o separado de Dios, usted sigue siendo eterno. Dios lo hizo y lo hizo para siempre con la intención de que usted viva por siempre con Dios. Y entonces Él hizo todo lo que era necesario. Dios ha hecho todo lo posible para que usted esté con Él. Él ha pagado precio alto para que nosotros nos pasemos esa eternidad con Dios, Pero también el ser humano puede pasarse la eternidad alejado de Él. Así le llama, de hecho, la palabra de Dios, cuando usted se pasa una eternidad alejado de Él, le llama el lago de fuego eterno. Así es como dice la Biblia. No dice temporal, dice eterno. Lago de fuego eterno, donde será el llorar y el crujir de dientes, donde habrá una oscuridad tremenda, donde habrá dolor. Eso es la eternidad sin Jesucristo. Pero hoy vamos a la segunda parte, brothers. Y dice ahí en Juan capítulo 1, versículo 1, el verbo era con Dios. Reina Valera 1960. Otras versiones puede decir la palabra era con Dios. 3. Después de que Jesucristo, a través del Evangelio de Juan, nos afirma su eternidad, ahora está afirmando su existencia eterna con Dios. Con Dios. Dice, el verbo, la palabra, era con Dios. Es más que solo con Dios, como se escucha así, sino aquí cuando dice la palabra de Dios, el verbo era con Dios, nos está dando la imagen de una relación profunda, íntima, cercana totalmente, lo que es verdaderamente estrecha entre padre e hijo. El hijo está tan cerca del padre, una relación verdadera, una relación como a él le gusta tenerlo, hijo y padre. Hijo y padre. Entonces, brother, si usted está viendo aquí en este pasaje, se da cuenta uno de los atributos de Dios, una de las características de Dios, y es que Dios es personal. Dios es personal. Ese asunto de que Dios es personal, mucha gente no lo entiende, pero Dios tiene la habilidad y le gusta relacionarse con otras personas. Le gusta relacionarse con otras personas y lo ha hecho por siempre. Lo ha hecho por siempre. Es por eso que a usted le gusta relacionarse con otras personas, porque Dios lo hizo a usted a imagen de Él. Entonces, cuando hablamos que Dios, en el principio el verbo era con Dios, está en Nueva Versión Internacional, creo, dice, en el principio la palabra estaba con Dios. Estaba con Dios. Está hablando de una relación verdadera, brothers. Ahora, esto es bien importante para usted, si usted quiere acercarse a Dios, si usted quiere tener una relación con Dios. Es importante porque usted debe entender que Dios verdaderamente quiere tener una relación con usted. Hoy en este país se está celebrando el Día de la Independencia.
4 de julio, el Día de la Independencia. Bueno, la razón por la cual este país, igual que muchos otros, pelearon para ser independientes, para separarse del imperio que los controlaba. En el caso de Estados Unidos fue el reino británico. Es porque no había una relación entre el pueblo de este país y el reinado, la monarquía de Gran Bretaña. No había una relación. Llega un momento donde dice la gente, no hay representación en el gobierno. El gobierno no sabe lo que está pasando con nosotros, no nos comprende. Lo único que quiere es ponernos el pie sobre la cabeza y mantenernos sometidos. Entonces, en el momento que el pueblo no se da cuenta que no hay una relación entre ellos, que no hay una representación entre ellos y su gobierno, el pueblo se levanta. Lo mismo pasó en nuestros países en Latinoamérica. No hay una representación, lo único que es un yugo. Vamos a levantarnos en contra de este yugo. A diferencia de muchos de otros países, este país sí pudo levantarse en contra del pueblo opresor. Ahora, cuando usted ve a Dios en ese mismo aspecto y usted empieza a ver a Dios como un Dios tirano, y empieza a ver a Dios como un Dios que todo lo que le importa es que usted se calle y obedezca. Usted nomás cierre el pico y haga caso. Usted se empieza a desconectar de ese Dios tirano. Usted empieza a convertirse en una persona religiosa. Por eso tenemos tantas personas religiosas hoy, que no lo hacen con la motivación de que aman a Dios o aman a la gente. Lo aman porque el Dios tirano les está diciendo que lo hagan. Y aguas si no lo haces, porque hay que tenerle temor absoluto. Y eso es lo que sucede. Tenemos algunas religiones hoy que ven a un Dios todo menos personal. No es un Dios que se va a bajar a platicar contigo. No, Él es el mero mero. Sométete, dicen, sométete siempre. No preguntes, tú nomás sométete. Bueno, la verdad es que nuestro Dios, aparte de todos sus atributos, es amor. Y en ese amor se ha relacionado con nosotros a tal grado, como vemos aquí en Juan, que bajó a la tierra para tener una relación profunda, sincera y verdadera con nosotros. Hay algunas religiones que ven a Dios como trascendente. Nosotros también. Y dicen, Dios está en todos lados, Dios está en todos lados. Nosotros reconocemos que sí, la Biblia nos los indica. El salmista dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? No puedo ir. Bajaré hasta el profundo del mar, ahí estás tú. Subiré hasta las estrellas, ahí está Dios. Sí, Dios está absolutamente en todos lados. Y en todo tiempo y en todo lugar, trascendente, omnipresente. Pero no ven a Dios como un Dios personal. Aunque está en todos lados, está para ponerme el pie sobre la cabeza. Cuando usted empieza a leer las Escrituras, se da cuenta que el Dios que usted tiene desea tener una relación tan profunda con usted, que ha estado quitando cualquier mediador para que usted y Dios tengan esa relación directa. A tal grado, lo ha hecho a tal grado que usted ya no necesita ningún líder religioso. No necesita ningún sacerdote, ningún obispo, ningún cardenal, ningún pastor. No necesita ningún diácono. Es una relación personal entre usted y Dios. Tanto así que la palabra de Dios dice que el mediador entre nosotros y el Padre es el Hijo, Jesucristo. Es el único mediador que tenemos, Jesucristo. Y cuando se refiere a Jesucristo, está hablando gracias al sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Gracias a eso tenemos línea directa con el Padre. Así que cuando volvemos otra vez a Juan y dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, era con Dios, nos damos cuenta que Él es personal, es totalmente personal. Está hablando de una relación. Algunas personas, al comprender que Dios existió por siempre, también podrían pensar que Dios, como hubo un momento donde no existieron los humanos en la historia, hubo un momento donde no existía el planeta, hubo un momento donde no existían los ángeles, pues fueron creados.
entonces hubo un momento donde Dios estuvo solo. Hubo un momento donde todo lo que existía era Dios. Qué aburrido, qué triste pensarían. ¿Con quién hablar? ¿Con quién platicar? Cuando ve usted la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo hoy, se da cuenta de qué tan solo estaba Dios. Por ejemplo, primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Porque la vida fue manifestada, está hablando lógicamente de Jesucristo. La vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué está diciendo? Jesucristo estaba con el Padre. Juan 1:1 dice, ese verbo estaba con el Padre. Ese verbo, esa palabra, ese logos es una persona, no es un atributo de Dios. Es una persona en la misma esencia de Dios, es lo que hemos estado viendo. Ahora, ya cuando llegamos a este punto, aquí dos, tres cabezas deben de estar patinando para atrás. Porque el misterio más alto y más profundo de todos los misterios divinos que existen es el Dios en tres personas. Y la total comprensión de ese misterio del Dios en tres personas, brothers, va mucho más allá de lo que cualquier humano pueda comprender. Cualquier esfuerzo humano para comprender a nuestro Dios en tres personas queda siempre corto. Y cuando algún líder religioso declara, confiesa haber descubierto cómo es ese misterio del Dios en tres personas, siempre termina hablando tonterías, inventadas, resacadas. Así que no puede ser que haya personas que aún después de tanta evidencia bíblica se opongan a nuestro Dios en tres personas. Pero no queda duda de cómo es que Dios se nos da a conocer, cómo es que Dios se nos ha revelado en la Escritura. Pueda que se oponga todo el mundo y todos los religiosos sobre Dios revelado en tres personas, pero no hay duda de cómo Dios se nos ha revelado en las Escrituras. Un Dios que existe en tres personas. Ahora, cuando hablamos de tres personas, luego la gente vota y le vota las ideas y dice tres dioses. No está hablando de tres dioses. La Biblia siempre es clara que es un solo Dios que opera en tres personas. Un solo Dios. En Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, un solo Dios. Nunca hablamos de tres dioses. Un solo Dios que opera en tres personas. Jesucristo dijo, yo y el Padre, uno somos. ¿Cómo? No sé. Lo que sí sé es que existe porque es como Dios lo ha revelado, como Dios nos lo ha dado a entender. Fíjese, en la relación entre Dios Padre y Dios Hijo, esto es lo que tenemos en Romanos 8:9. Este versículo poderosísimo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Siempre que su Biblia tiene una E que empieza con mayúscula, no está hablando del Espíritu que usted tiene adentro de usted, está hablando del Espíritu Santo. No vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Primero dijo el Espíritu de Dios y luego dijo el Espíritu de Cristo. Aquí están las tres personas y las está interrelacionando inmediatamente. El Espíritu de Dios es el mismo que el Espíritu de Cristo, según la palabra. En Juan capítulo 14, versículo 18 y el versículo 16, 18, 23, para que usted lo entienda bien, dice así Jesucristo, yo rogaré, en el versículo 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu Santo. Rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 18,
No os dejaré huérfanos, dice Jesucristo. Vendré a vosotros. Espérate, dijo que va a enviar a otro consolador. Un versículo después dice, vendré a vosotros. ¿No iba a mandar a su Espíritu Santo? Y luego Jesucristo dice, vendré a vosotros. Versículo 23, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardaré, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Primero dijo que el Espíritu Santo vendría en él, vendría con nosotros. Luego dijo, vendré yo con ustedes, ahora que Jesucristo. Y luego dice, vendremos mi Padre y yo con ustedes. Pues yo le digo, puede discutir la gente que es o que no es, lo que quiera, pero la palabra de Dios de que habla, y como lo habla, es claro. Ahí, si usted recuerda la historia de Hechos capítulo 5, cuando le mintieron a Ananías y Zafira sobre lo que estaban ofrendando a la iglesia, dice el apóstol, mentiste al Espíritu Santo. Y luego en el versículo 4 o 5 dice, has mentido a Dios. Está relacionando lo mismo. Si el Espíritu Santo fuera nomás una fuerza, un poder, usted no le pudiera mentir. Usted nomás le puede mentir algo que es personal. Usted no dice, engañé a la silla, me iba a sentar y luego no me senté. Le mentí a la silla. Si es una fuerza impersonal, no le puede mentir. Ni cuenta si hubiera dado la silla que se iba a sentar o no. Pero aquí la palabra de Dios dice, le mentiste al Espíritu Santo, le mentiste a Dios. Una relación pronta. Algunas personas ahora dirían, estamos viendo lo personal, acuérdense de Dios, cómo es personal, cómo tiene una relación tan tremenda mucho antes de que existieran los seres humanos. Y esa relación que a Dios le gusta tener, la necesitamos comprender para que podamos nosotros darnos cuenta de lo importante que es de que cada uno de ustedes tenga una relación personal con Dios. Pero no nomás importante, lo posible que es que usted no y lo importante de que usted no tenga una relación con los amigos de la church o con el pastor de la church, sino lo más importante es que usted tenga una relación con Dios. Con Dios. No nomás porque Dios lo ama y lo quiere, sino porque Él nunca le va a fallar. Y cualquier pastor, cualquier ser humano siempre le vamos a fallar, pero Dios nunca. Y algunas personas dirían, no, Dios no es Dios en tres personas. El Antiguo Testamento ni siquiera habla de eso, dirían. Nunca mencionó el Antiguo Testamento a Dios en tres personas. Error. El Dios en tres personas está en toda la Biblia. Desde el principio del tiempo, en Génesis capítulo 1. La palabra que más se usa para mencionar a Dios es la palabra Elohim. Elohim es la palabra hebrea de Dios, Elohim. Y esa palabra está por toda la Biblia. Por ejemplo, yo le leo en Génesis capítulo 1, versículo 1, comenzando la Biblia. Dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Así es como dice la Biblia. Y usted dirá, ok, ¿qué tiene que ver que la palabra Elohim quiere decir Dios? Bueno, es que esa palabra Elohim es la palabra para decir Dios en plural. ¿Sabe la diferencia entre plural y singular? Singular es uno. Más de uno se le llama plural. Entonces, si quisiera decir Dios uno, sería la palabra Él. Él, no más es Él o Eloha, Él. Pero no dice en la Biblia Él o Eloha, dice Elohim, que es la palabra de Dios en plural. Y esta palabra, por ejemplo, la palabra Él, que es Dios, por ejemplo, le voy a dar para que sepa dónde se usa la palabra Él. Por ejemplo, si usted se llama Daniel, Él, las últimas dos letras de su nombre significa Dios. Si se llama Gabriel, las últimas dos letras de su nombre es Dios. Si se llama Miguel, las últimas dos letras es Dios. Gadiel, Dios. ¿Me entendió? Le sigo. Usted ve por qué los ángeles tienen el nombre que tienen. Porque es Dios. Porque Daniel en la Biblia se llama
Daniel, porque está la palabra Dios. Pero la palabra Él aparece en la Biblia, que es Dios singular, aparece en la Biblia 200 veces, en el Antiguo Testamento, perdón, aparece 200 veces. 200 veces la palabra de Dios en singular. La palabra Elohim aparece 2500 veces en el Nuevo Testamento. Dios singular. Perdón, Dios en plural. 2500 veces. Y muchas veces está a un lado de la palabra Elohim, la palabra Yahvé o Yahweh, que es traducida por nosotros los humanos como Jehová, porque le pusimos unos consonantes que no tenían ahí para que se pudiera pronunciar. Entonces Dios en plural es como comienza la Biblia. Dios en plural. Es más, tan solo en el puro capítulo primero de Génesis, comenzando la Biblia, la palabra Elohim aparece 32 veces en Génesis capítulo 1. 32 veces. Y usted pudiera hablar con quien quiera, pero todos le van a decir que la palabra Elohim es plural. Es plural. Ahora, cuando nosotros seguimos estudiando la palabra de Dios, por ejemplo en Isaías capítulo 6, estamos en el Antiguo Testamento, para que entiendan que Dios personal siempre, relacionado siempre. En Isaías capítulo 6, versículo 8, brothers. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué no dice quién irá por mí? Dice quién irá por nosotros. Eso es lo que la Escritura dice. ¿Quién irá por nosotros? Varios. Primero dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías capítulo 48, versículo 16. Y es Dios el que está hablando. Todo el 48 le está hablando Dios fuerte a su pueblo. Fuerte, personalmente le está hablando. Una carta dirigida a su pueblo. Y dice Isaías 48, 16: acercaos a mí. Oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Y ahí es donde todos patinan. Es donde, caramba, está hablando Dios. Es una carta de Dios dirigida a su pueblo, y de repente dice: ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Ahí están los tres. Ahí están los tres. Los tres en uno. Como el aceite, ¿se acuerdan del aceite? Pero aún así, con esa analogía de 3 en 1, bueno, ustedes están más chavos. ¿Usted sí se acuerda, hermana Sandra, del aceite 3 en 1? Sí, bueno. Usted sí, ¿verdad? Ustedes no. Tú sí, Marce. Eso, Marce. El caso es de que aún esa analogía queda corta, ¿no? Yo le dije, cualquier analogía que el hielo se hace agua y luego vapor, y queda corta con la explicación de cómo opera. Nuestra comprensión, nuestro entendimiento no llega a ese nivel. Porque cualquier cosa, o cambiamos la forma de Dios, la esencia de Dios, desaparecemos las tres personas, o cambiamos algo de los atributos divinos de Dios. Lo único que sabemos es cómo Dios se revela en las Sagradas Escrituras. Un Dios personal que ha existido siempre desde el principio del tiempo. ¿Se acuerda cuando ahí en Génesis capítulo 1, cuando Dios iba a hacer a la humanidad? Cuando Dios estaba listo para hacer a la humanidad, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué dijo? Dijo hagamos. No dijo voy a hacer. Dijo hagamos. Otra vez, no es singular, brothers, es plural. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Hagamos varios, a nuestra.
Usted lee la palabra de Dios, algunos dirían, está hablando de los ángeles ahí, que quieren torcer la Biblia, forzarla que diga algo que no dice. Bueno, los ángeles en ninguna parte dice que son la imagen y semejanza de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Es más, ni siquiera podemos confirmar en qué momento de la historia fueron creados los ángeles. Tenemos ideas de cuándo, pero no hay un versículo en la Biblia que nos diga, aquí está, primero fueron creados los ángeles y después fue creado Adán. No hay ese versículo que diga. Bien podría ser que primero fue creado Adán y Eva y después los ángeles. Bien pudiera ser. Pero aún así, hagamos al hombre a nuestra imagen. Plural. Es plural, brother. No es uno nomás. Dios en tres personas por siempre muestran lo personal de Dios. Usted ve a esos tres platicando, están platicando. Hey, hagamos al hombre. Es una relación. Es una plática. Usted vio en Isaías, es una plática. Ahora volvemos a Juan, dice, en el principio Jesucristo estaba con Dios. Está hablando de una relación. No está hablando que vivían en la misma casa o que veían el mismo programa de televisión. Está hablando de una relación íntima, verdadera, sincera, constante, por siempre. Una relación entre los dos. Ahora sí vamos al Nuevo Testamento, pues el Nuevo Testamento lógicamente no se queda corto, porque la palabra de Dios es una revelación progresiva que se le fue dando a la humanidad. Cada vez fuimos conociendo más de Dios, puesto que el Nuevo Testamento está después de que el Señor Jesucristo, antes y mientras, durante y después de que el Señor Jesucristo vino, pues la revelación máxima se cumple en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 3, versículo 22. Si se acuerda cuando el Señor Jesucristo es bautizado. De los más claros que mucha gente va a intentar torcer y sacar cosas muy raras para convencer lo que no dice lo que dice. Pero Lucas 3, 22, hablando del bautismo de Jesucristo, descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesús, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Al mismo tiempo está Jesucristo en el agua, está la paloma bajando y está la voz en el cielo. Los tres al mismo tiempo. No dejó de ser uno para que fuera otro, para que fuera otro, para que fuera otro. Los tres en diferentes lugares, por así decirlo, al mismo tiempo. Ya no sé si la persona va a decir, no, es que eso fue una aparición, unas imágenes holográficas para que usted pueda... Cálmese, imágenes holográficas. La palabra de Dios está clara en lo que está diciendo. La voz está en el cielo, el Espíritu viene en forma de paloma, el Señor Jesucristo está saliendo del agua. Así que, y usted ya se ha dado cuenta, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo promete el Paracletos, al Consolador. Y luego él dice, yo vengo, y luego dice, venimos todos juntos. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Yo no sé cómo podemos esconder estos versículos tan poderosos que revelan tanto de Dios. Pero aquí están en las Sagradas Escrituras. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Están los tres? ¿Están los tres? Los tres están, y lo mismo si vamos a 1 Corintios 12, Efesios 1, Efesios 13, a Efesios 4, Judas 20, Judas 21. Por toda la palabra de Dios están los tres, pero a la misma vez nos demuestran que son uno. Uno. Y lógicamente nuestra curiosidad humana, lo interesados que estamos en conocer todos los misterios que existen, nos van a llevar a darle una respuesta a ese misterio. Pero desde ahorita se lo digo, no hay manera de darle respuesta al misterio de Dios en tres personas. No hay manera de decir, es que así, así, así.
Porque Dios es tan grande, tan alto, tan sublime, que no hay manera que usted comprenda todo eso con el conocimiento que tenemos, pero es como Dios se nos revela. Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esto es porque de esto se trata. En la semana pasada lo vimos, con Dios es eterno y quiere pasarse una eternidad con usted. Ahora lo vemos, Dios es personal, Dios siempre ha estado relacionándose. Dios lo hizo usted no para que usted fuera abandonado. Como algunas personas compran perro y lo dejan en la yarda siempre. No, Dios no lo hizo para eso. O como algunos bebés, algunas mamás tienen bebés y se lo dejan con alguien más se lo dejan. Casi siempre con las abuelas, ¿no? Las abuelas. No, Dios no lo hizo para eso. Dios no lo hizo para, órale, llévese, aprenda a caminar usted solo. No, Dios lo hace usted con la idea de tener una relación personal con usted, porque así es Dios. Y por eso es usted así. Cuando usted no recibe una llamadita por teléfono, cuando usted no lo visita a alguien, usted se siente solo, se siente triste, se siente como que algo le falta en su vida, porque usted no sabe estar solo. Por eso hasta el más feo de todos los feos se acaba casando. Y cuando no consigue novia dice, no, yo voy a estar soltero siempre. Y en cuanto le salte una princesa por ahí, ya están listos para casarse. Y dice, no, que solo. Pues porque pensaba que no a nadie le iba a capiar. Pero nosotros nacimos para hacer relaciones, para juntarnos con gente, para tener compañerismo, porque Dios así es. Y mucha gente todavía no lo comprende. Todavía quiere la gente venir y darse latigazos en la espalda y golpearse el cuerpo y lastimarse para pagarle a un Dios dictador que tenemos allá arriba, que nos quiere ver sufriendo y quiere que paguemos lo que debemos con lágrimas, con dolor. Que no, ese no es el Dios que tenemos. El Dios que tenemos es tan amoroso y con unas ganas tan fuertes de relacionarse con usted, que vino aquí a morir por usted para que usted no tenga que sufrir. Y la gente que está sufriendo es porque todavía no agarra la onda. La gente que va y se amarra bombas en el cuerpo para destruirse es porque todavía no entienden el Dios personal que tienen. La gente que se va a un monasterio en medio de la nada a comer puros chips y salsa, no comprenden el Dios personal que tenemos. Tenemos un Dios que quiere estar con usted, bro. Esta es la vida eterna. Está hablando de nosotros. La vida eterna que usted y yo estamos heredando. Dice, ¿cuál es la vida eterna? Que se la pasen en un cuarto sin ventanas, encerrados, gritando aleluya, aleluya, todo el siglo, por siglos, por siglos. Dice, no, eso no es vida eterna. La vida eterna es que te conozcan a ti. Está hablando de una relación al único Dios verdadero. A el único Dios verdadero. Así que aquellas personas que hoy domingo fueron a tantas iglesias para tener un show emocional, un explote emocional, y para tener una experiencia religiosa, sobrenatural, y para sentirse que están en un éxtasis de otro nivel, no entienden el Dios que tienen, porque el Dios que tienen no quiere nomás estar con usted los domingos durante el servicio. El Dios que usted tiene quiere estar con usted absolutamente todos los días de la semana, a toda hora de la semana, no nomás durante el servicio. Y el Dios que ustedes tienen tiene el poder de estar con usted siempre. Ese es el Dios personal que tenemos. Una eternidad con Él, pero en relación con Él, relacionándonos con Dios, porque Él es personal, no una eternidad. Yo no sé, yo veo cuando la gente dibuja el cielo, ¿no? Y dibujan a veces unas nubes con unas personas cantando siempre, tocando el violín.
Y hay otros religiosos que dibujan al cielo donde están miles y millones y millones y millones de gente con sus manos levantadas y pasan los siglos y siempre están santo, 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 santo. Y pasan los siglos y siempre están en la misma postura, en la misma forma. Y Dios está ya retiradote, se ve un trono chiquititito, ya brilloso. Cuando están los millones de millones. Ese no es el Dios que usted va a tener, güey. No es el Dios que usted tiene. Usted va a tener una relación tan personal con Él. Usted lo va a conocer tan íntimamente. Porque esa fue la intención de Dios. Así como Adán platicaba con Dios mientras se movía en el huerto, así va a poder usted platicar con Dios. Así como Moisés platicó con Dios mientras estaban en el monte, así va a poder usted platicar con Dios. Así, de eso se trata, un Dios personal. Y sí le va a dar gloria y honra, sí le va a decir santo, santo, santo eres Dios. Que ahí, por cierto, santo, 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 está hablando de la Trinidad, si se fijan, ¿no? 3 veces santo. Ese es el Dios que tenemos, Rush. Así que, si usted no quiere terminar como muchos religiosos han terminado, que después de que tuvieron una experiencia religiosa, terminan en el mundial. Porque aunque vinieron a la iglesia, tuvieron una relación bien suave con los brothers, nunca verdaderamente se llevaron a Dios a su casa, siempre lo dejaron en la iglesia. Al último dijeron, ya, me voy al mundial. Si usted no quiere terminar como ellos, necesita entender, el Dios que tenemos quiere estar conmigo siempre. Siempre. Cada momento, cada instante. Siempre. Si no, va a ser uno más de los que andan en los bailes, en las borracheras, en las broncas de allá afuera. ¿Y qué le van a decir? Yo era cristiano. Así le van a decir. Pero como dice la palabra de Dios, no, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque les faltó esa relación con Dios. Oh, sí, fueron bien amigos del pastor. Iban a comer al Golden Corral hasta que dejó de servir buena comida. Y luego se fueron al buffet chino. Y eran bien amigos de los músicos, pero nunca fueron buenos amigos de Dios. Nunca tuvieron esa relación con Dios. Por eso terminaron allá afuera. Y a eso viene usted aquí, pues, a tener una relación con Dios. O sea, viene aquí y practicamos juntos para que allá afuera donde está más difícil la vida, podamos hacerlo. Pero aquí es práctica. Aquí juntos nos motivamos. Aquí impartimos, exponemos la escritura para que la viva allá afuera. Volvamos a Juan capítulo 1, brother, si no nos desviamos y nos queda tiempo. Dice Juan 1, vamos a brincar la otra parte, ¿está bien? A ver si acabamos Juan 1:1 hoy. Entonces, volviendo a Juan 1, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así es como dice Juan 1:1. La palabra era Dios. Todavía más explicable, Jesucristo era Dios. Juan 1:1. Jesucristo era Dios. O sea, Jesucristo no solo existió por la eternidad y ha existido por la eternidad. Jesucristo no solamente tiene una relación profunda con Dios el Padre, pero Él mismo es Dios. No por nada se le llama Dios Padre. No por nada la Biblia dice Dios Padre en varias ocasiones. Si hay un Dios Padre y hace esa extinción, está hablando de la otra persona de los tres. Y aquí en Juan capítulo 1, versículo 1, es la declaración más clara, brother. Ponga atención, usted se tiene que memorizar como hijo de Dios Juan 1:1. Es la declaración más directa de la deidad de Jesucristo en las Escrituras. El verbo era Dios. Juan 1:14, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora nosotros le hemos dado mucho a esta parte de Jesucristo y su deidad. En este año que pasó, yo creo que hemos hablado en esta congregación unas 4 o 5 veces de la deidad de Jesucristo.
Así que usted allá en la internet a lo mejor no, pero la mayoría de ustedes ya deberían de tener bien amarrada la idea de Jesucristo y su deidad. Y ya deberían de tener subrayados varios versículos en la Biblia, claves que hablan de la deidad de Jesucristo, como Juan 1:1. Y si no tiene, aquí le van unos. Filipenses capítulo 2, versículo 7, versículo 8. Hablando del Señor Jesucristo, Filipenses dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora, si usted pone atención otra vez, póngale atención a su Biblia. Yo sé que muchos de ustedes tienen una ortografía horrible, pero entre sus ortografías tiene que ponerle atención a las mayúsculas. Aquí dice, el cual siendo en forma de Dios, y la palabra Dios es mayúscula. No está hablando de un diosecito, o un dios inventado, o uno de tantos dioses que hay, si esa fuera la verdad, ¿no? Es Dios mayúscula, porque cuando se hablan de dioses, o de algún dios pagano, la Biblia siempre pone Dios D minúscula. Aquí dice, el cual siendo en forma de Dios, D mayúscula. No estimó el ser igual a Dios, otra vez, D mayúscula, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. ¿De quién está hablando otra vez? De Jesucristo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, aquí ya vemos la condición, aquí es cuando lo conocemos, ¿ok? Después de que se despojó de sí mismo, dice, ahora sí, estando en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí vemos cuando leemos la escritura donde Jesucristo iba con el Padre y Jesucristo hablaba con el Padre. Estamos viendo esa forma de hombre humillado hacia mismo por amor a nosotros. Y se hace obediente hasta la muerte. Entonces usted subraya en su palabra, en su Biblia, Filipenses 2, 7 y 8, entre tantos versículos. Pero la semana pasada le di una cita bíblica que usamos mucho en el tiempo de Navidad. Si usted recordará, donde decía, pero tú, Belén Efrata, y está hablando de la eternidad de Jesucristo, dice, donde sus días no tienen principios, no tiene principio de días. Ahora le voy a dar otra cita navideña de Jesucristo, ¿ok? Cita navideña para que vea usted la deidad de que Jesucristo es Dios. Y esta está en Isaías capítulo 9, versículo 6. De la cita, yo creo que esta es la cita más navideña que existe, Isaías 9, 6. Y es la profecía cientos de años antes de que viniera Jesucristo. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Está hablando de Jesucristo. Y el principado sobre su hombro. Ahora, hablando de Jesucristo, dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, ese es el Espíritu Santo, ¿no? Dios fuerte. Ahí, espérate, estábamos hablando de Jesucristo, que un niño nos es nacido, y ahora dice, y se llamará su nombre Dios fuerte. Ahí es donde usted tiene que hacer una pausa y decir, algo está pasando aquí. Está profetizando que va a nacer Jesucristo de esa Virgen de María. Y luego dice, se llamará su nombre Dios fuerte. Padre eterno. ¿Que no el Padre es uno y el Hijo es otro? Príncipe de paz. ¿Se fija cómo es clara la Biblia y a la misma vez nos quedamos así como con los ojos bien cuadradotes? Bien cuadradotes. Es que Dios y Jesucristo, o Jesucristo y Dios. No puede usted dejarse mentir con que le digan que Jesucristo era un profeta, con que Jesucristo era un ángel. Y yo ya le mencioné antes y se lo vuelvo a mencionar algo. Ahora, ¿sabe que todas las religiones en el mundo aceptan a Jesucristo o aceptan alguna forma de Jesucristo? Todas las religiones. Pero una forma perversa o una forma torcida, pirateada de Jesucristo. La Biblia nos enseña que Jesucristo es Dios.
Pero por ejemplo el musulmán va a decirle que Jesucristo fue un buen hombre, un profeta, le van a decir. Una forma de Dios. El mormón le va a decir que Jesucristo fue Adán encarnado. Un buen hombre, Adán encarnado. El testigo de Jehová, por ejemplo, le va a decir que Jesucristo fue el ángel. Fue un ángel. Los budistas, los budistas, hinduistas, el taoísmo, la fe Bahá'í, le van a decir, si no que Jesucristo era un buen profeta, que era un buen hombre. Todos, ninguno de ellos dice que Jesucristo jamás existió, porque sí existió. Pero todos le tuercen una forma de Jesucristo. Nosotros en el otro cambio, del otro lado, volteamos a ver a sus hombres y vemos lo inmoral, lo pervertido, a su gente, sus iniciadores de su religión. Volteamos a ver lo torcido y lo impuro, lo cochinones que eran cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos. No le damos honor a ninguna de esas personas, de esas religiones. Yo no vengo y le digo, Siddhartha Gautama era un tremendo, perdonen, Buda era un tremendo hombre, qué hombras. No era. No le hablo, no le doy honor ni a Siddhartha, ni a Mahoma, ni a José Smith. Porque el único que verdaderamente tiene el honor y tiene honor es Jesucristo. Es más, una de las maneras hermosas que yo me doy cuenta en la palabra de Dios, cómo es tan verdad, cómo es verdad la palabra de Dios, es porque cuando la palabra de Dios está hablando de sus grandes personajes, no les tapa, no es tapadera la palabra de Dios. Cuando habla de por ejemplo, de Abraham, no dice, Abraham fue perfecto. No, la regó con la sirvienta, y habla la poca fe que tuvo a Abraham, lo que falló. Cuando habla de Abel, cuando habla de David, el gran hombre, no le tapa que David nunca le falló. No, habla sus cosas que fallaron. Cuando habla de Isaías o de Elías, no dice Elías siempre estuvo motivado y siempre anduvo prendido. Habla las cosas que verdaderamente hizo, su verdadera vida, donde fallaron cada uno de ellos. Cuando usted ve alguna de estas religiones, pintan a sus humanos como perfectos. Cuando nosotros vemos a Jesucristo, Él es el único perfecto. Fuera de Jesucristo no hay nadie perfecto. Cuando iban a ser Jesucristo, que dieron la profecía, dice la profecía, y se llamará su nombre Emmanuel. Y esa palabra Emmanuel, ahora otra vez, ¿con qué letras? Dos palabras termina, dos letras. Él. Si se fijó, Él. Y esas dos letras significa Dios. Y si usted sabe un poquito de hebreo, el hebreo se escribe de acá para acá. A ver, déjeme. De acá para acá. A diferencia de como escribimos nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Es Jesucristo el que está hablando. Dios con nosotros. Así que mi brother, el que le da las promesas, que le ha dado tantas promesas, es Jesucristo. Y necesita usted entender, ese Jesucristo que le ha dado promesas, siempre va a estar. Siempre va a estar. Ese Jesucristo que le da las promesas, le gusta estar con usted. No le gusta nomás existir por existir. Siempre va a existir, pero siempre va a querer estar con usted. Le gusta relacionarse. Y ese Jesucristo que siempre va a estar y siempre quiere estar con usted, tiene el poder para siempre estar con usted. Tiene el poder para cumplir las promesas que le ha dicho. No está limitado de poder como usted y yo lo estamos. ¿Cuál es el obstáculo, pues? Pues el obstáculo que viene siendo nosotros mismos, ¿no? Nosotros con nuestra rebeldía, nosotros con nuestras broncas, con nuestras malas decisiones. El obstáculo para tener una vida completa, entera en Jesucristo. El obstáculo para tener nosotros una vida con sabor, una vida gozosa. Somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Nadie más lo puede tener a usted. Porque Dios lo quiere, Dios lo anhela, Dios lo desea. Dios está haciendo todo lo que Él puede hacer sin que usted se convierta en un zombie o en un robot. Y si usted cree que el obstáculo para tener una relación con ese ser eterno, poderoso, es la economía, o es su salud, o son sus sueños,
O es esa persona fastidiosa que no la deja de molestar. Usted se está excusando nomás. Está buscando excusas porque ninguna de esas son verdades. El único obstáculo es usted mismo. Para tener una relación con Dios, nomás usted mismo se puede tener. Porque de ahí en fuera Él ya se encargó de todo. De todo. Así que cuando la Biblia en Juan capítulo 1 comienza, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Le está diciendo, ese que has estado buscando desde siempre está a tu alcance. Está a un lado tuyo, te está buscando, está tocando la puerta. No para que te conviertas en un fastidioso religioso, sino para que tengas una relación con Él. Así que, brother, yo lo voy a invitar a orar. El jueves mi brother dijo una verdad, bien verdad, que verdaderamente nadie somos libres. Y es una verdad. La libertad que nosotros, la máxima libertad que nosotros podemos obtener es estando con Jesucristo. Aquellas personas que dicen, uy, si me hago cristiano, me van a quitar me van a quitar esto, me van a quitar esto, me van a quitar y me van a quitar. Sienten que se amarran. No, es cuando te vas a soltar. La Biblia dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Él es el que va a romper las cadenas. Así que vamos a orar, bro. Padre, en el nombre de Jesucristo, hemos visto la introducción de Juan capítulo 1, versículo 1, donde presenta, Señor, el apóstol a tu Hijo Jesucristo que vino a morir, a pagar por nosotros, pero lo presenta desde antes de haber encarnado, con todo lo que es, con esa relación tan estrecha que tienes tú con Él y con el Espíritu Santo, lejos de nuestra comprensión, pero con esa relación, Señor, que quieres tú tener con nosotros. Así que, Padre, hay muchos obstáculos, y la mayoría de los obstáculos son los que nosotros permitimos. Así que te ruego que con ese Espíritu Santo nos hagas comprender en esta noche para poder dejar de justificarnos con tonterías y poder verdaderamente tener esa relación personal, íntima, verdadera, sincera contigo. No de un domingo, Señor, sino de todos los días. En el nombre de Jesucristo te ruego, Padre, ayúdanos para verdaderamente relacionarnos contigo. Amén.